Qué bueno que continúan con nosotros. Los juzgadores cesados con la reforma judicial siguen esperando recibir los pagos conforme a la ley que les prometieron. Y Agustín Velasco nos acompaña hoy justamente para platicarnos de esta pieza que preparó para poner sobre la mesa esta problemática. Qué gusto saludarte, Agustín. Y pues un caso complicado, justamente esta investigación que llevaste a cabo. Así es, Gaby, si en algo era clara la reforma judicial dentro de todas las ambigüedades que se presentaron, es en el 10º transitorio, que establecía que se iban a respetar todos los derechos laborales de quienes trabajaron en el Poder Judicial. Sin embargo, muchos meses después de haber sido cesados, no han recibido este pago por haber sido separados de sus cargos. Y respecto a esto, preparamos la siguiente historia. Vamos a ver. El gobierno federal prometió que los juzgadores cesados con la reforma judicial serían indemnizados conforme a la ley. Así se comprometió el pasado 30 de octubre, a pregunta expresa de Uno TV. Ya se aprobó por parte del gobierno este recurso adicional para garantizar las indemnizaciones de trabajadores del Estado que fueron separados de sus cargos tras la reforma judicial. Esta indemnización. Son cerca de 6,000 millones de pesos, que siempre dijimos que no le iba a faltar recurso al Poder Judicial. Pero el recurso no se ha pagado a quienes no participaron en la elección judicial o no resultaron electos. Me retiré el 30 de diciembre del 2024, hace 11 meses, y aún no me pagan el pago de la indemnización. Yo no salí voluntariamente de la institución. Me dieron de baja. El pasado 27 de noviembre, el órgano de administración judicial informó que realizó pagos a 561 extrabajadores. Sin dar más detalles, informó en un comunicado que solo en 2 casos la transferencia electrónica fue rechazada. Vimos despedidos de manera por demás injustificada, en una reforma viciada, en una reforma que no tuvo el más mínimo grado de democracia, para nada. Entre los cesados denuncian que este pago no corresponde al mandato constitucional de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio. No recibieron la cantidad que se había cuantificado de acuerdo con el 10º transitorio. Además, el monto fue fiscalizado de manera errónea. Fue timbrado, por decirlo de alguna manera, como sueldo, sino como una indemnización por despido, básicamente, o una indemnización que eso es lo que correspondía, lo cual genera también temas fiscales importantes. Y siguen sin saber cuál es el criterio del órgano de administración judicial para dispersar las indemnizaciones. Nosotros sentimos que esto es como una estira y afloja, como que en ocasiones están midiendo la fuerza de hasta dónde podemos llegar. No sé si vayan a querer pagarnos. No sé si vaya a ser este año, porque el año ya se termina. Yo no sé si el hecho de estar dando entrevistas sea un impedimento resulta incómoda, pues, para que me paguen. Juzgadores cesados aún tienen esperanza de que se cumpla con la Constitución y sean indemnizados conforme a derecho. La reforma venía con la promesa de indemnización, más bien con el compromiso constitucional de indemnización. Pues qué situación tan difícil para todos ellos, porque pues finalmente está en la Constitución, a través de esta reforma, estaba muy claro. ¿Cuáles son los argumentos para no hacerlo? Sí, apremiante, Gaby, porque hay que decirlo primero, se trata de algunas madres solteras, ¿no? Personas con hijos, familiares que son cuidadores de sus padres, es decir, estamos hablando de trabajadores del Estado, ¿no? Que tienen compromisos económicos y que además la reforma les impide trabajar en sus lugares de residencia por los próximos 2 años después de separarse del cargo, es decir, se tienen que mudar a otro lugar, a otra entidad para poder trabajar asesorando, dando clases, etcétera. Y pues bueno, hasta ahora el argumento ha sido, primero, que los fideicomisos que se tenían para el pago de estas indemnizaciones, pues bueno, hay que recordar que en abril de este año ese recurso, pues bueno, fue absorbido por la tesorería, es decir, se quedaron sin presupuesto para pagar estas indemnizaciones. Finalmente, como ya lo veíamos en la nota, la presidenta se compromete a que hay un presupuesto, una bolsa extraordinaria de poco más de 6,000 millones de pesos para pagar estas indemnizaciones. Esto fue a finales de septiembre y finalmente el órgano de administración judicial informa a finales de noviembre
noviembre, que ya se dispersaron recursos a 561 ex trabajadores del Poder Judicial que los estaban esperando. Sin embargo, dentro de estos pagos, pues bueno, se registraron con irregularidades. Ayer el órgano de administración judicial publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que se compromete a revisar caso por caso de los juzgadores que todavía siguen pendientes, pero les pone una serie de requisitos, entre otros que tienen que llenar un formulario, ¿no? Y esto, pues bueno, para algunos ha sido tomado como el órgano de administración judicial nos está dando largas o para ver hasta dónde aguantamos, porque pues estaba establecido en la Constitución desde el año pasado y no se ha cumplido. Otra de las cosas que se acordaron el día de ayer en una reunión entre el órgano y el colectivo 10º transitorio que congrega a estas personas a las que no les han pagado, pues bueno, ha sido el de revisar estos cobros excesivos de impuestos que se hicieron con el pago de las pensiones, porque además se timbró de manera equivocada, es decir, no era una pensión, sino era un salario, y entonces se les hizo una retención excesiva de impuestos, y esto desde luego que les afecta. Se comprometieron a regresar por lo menos lo correspondiente al ISR este fin de semana, y pues bueno, a revisar caso por caso el tema de otras prestaciones como las pensiones o los seguros de gastos médicos que se tenían y que bueno, se comprometía el Estado a pagarlos desde el año pasado con la reforma al Poder Judicial, Gaby. No, pues sin duda muy, muy desaseado y o sea, qué ironía, ¿no? Eres pues un especialista y tienes que estar litigando una indemnización que, como decíamos, está establecida pues en la Constitución, era derecho a 3 meses y 20 días por cada año de servicio. Así es, está establecido en el texto constitucional una pensión equivalente a 3 meses de salario más 20 días por cada año que tuvieran de servicio dentro del Poder Judicial, y pues bueno, esto es lo que están ellos peleando. Prácticamente se bajaron del estrado a las calles para exigir un derecho que estaba establecido en la Constitución. Claro, porque ¿cuál sería la instancia superior a quien pudieran pues justamente acudir para que se cumplan estos derechos a su indemnización? El órgano de administración judicial, que al principio estuvo cerrado a poder dialogar, y fue hasta que salieron a las calles y comenzaron a hacer estos bloqueos que finalmente los comienzan a recibir. Ayer esta reunión con el área jurídica del órgano de administración, y es esta negociación la que finalmente los va a llevar a que se les pague las prestaciones que están establecidas en la ley. ¿Cuántas se deben? ¿Cuántas faltan? Aproximadamente son 250 personas, ex trabajadores del Poder Judicial, que siguen en esta circunstancia y todavía están pendientes los de 2027. Hay que recordar que la primera parte de la reforma cesaba alrededor de 800 juzgadores que iban a las urnas para renovar estos puestos. En 2027 será una cifra similar, y pues bueno, por lo pronto son alrededor de 250 exjuzgadores del Poder Judicial que siguen peleando esta pensión. De verdad, pero bueno, vamos a darle seguimiento, por supuesto. Muchísimas gracias, Agustín Velasco, por esta información.